Buenos días, bendiciones. Continuamos con nuestra serie de enseñanzas, La verdadera prosperidad es. Ya estuvimos viendo, es saber que en Cristo somos suficientes, es entender que Jesús es la primicia de Dios, es no confiar en el dinero, es ser generosos y el tema de hoy, el número 5, es ser prudentes con las deudas. El libro que vamos a ver en Deuteronomio 1 del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregona la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro. Pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo. Porque Jehová bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te dará por heredad, para que tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guarda de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le harás y no serás mezquino de corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprenda, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de tu tierra. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos a través de ella, habla a nuestros corazones, que tu presencia nos dirija. Bien, el texto es del Antiguo Testamento y se da en un contexto donde han salido de Egipto en medio de haber salido de una forma milagrosa. Dios quiere trabajar con ellos. Dios quiere darle leyes para que no se comporten de una forma en que la gente empobrezca y los que están en medio de ellos no queden pobres sin nada. Ahora, lo que quiero trabajar esta mañana, como le dije, la verdadera prosperidad es ser prudente con las deudas. Y vamos a ver por la palabra del Señor que nosotros como creyentes debemos cuidarnos, debemos prever, debemos tener presente que Dios quiere que nosotros revisemos nuestra agenda, nuestro presupuesto y cómo nos provisionamos para pagar las cosas. Que seamos cautelosos para tomar créditos, que sepamos cuándo hacerlo de acuerdo a nuestra capacidad de pago, pero que tengamos voluntad de pago también para cancelarlos. Pero también buscaba el texto como objetivo es tener misericordia de los que reciben créditos y no los pueden pagar, de los que reciben dinero y tal vez no están en condición de pago. Tienen la voluntad de pago, pero tal vez no la capacidad. Y vamos a ver al final entonces que nosotros seguimos siendo deudores, pero somos deudores de Cristo. Le debemos a Él todo porque fuimos comprados a precio de sangre y Él nos compró por su evangelio. Entonces somos deudores de Él, por lo tanto debemos vivir nuestra vida entregado a Él. Y el texto es muy bello, muy sencillo. Y podíamos ver la primera parte que tiene que ver con la remisión. Y se refiere a eso que Dios permitió que cada 7 años pudiese perdonar las deudas. En dicho caso también pudiesen volver las tierras. Igual al periodo de 50 años
7 periodos de 7 años y uno más, la tierra podría volver a su deudor. Y aquí vemos claro cómo Dios protege a las personas que tienen heredad. La idea era que cada quien en Israel tuviese su heredad y no la perdiera, que tuviese para mantener a su familia, pero si se endeudaba por causa de una cosecha fallida que no tenían, pudiese tener ese dinero. Entonces, lo primero que vemos es eso, que hay una remisión, y dice cada 7 años. Y la remisión se explica de qué manera: perdonar al deudor todo aquel préstamo que hizo de la mano, con el cual obligó al prójimo, si le tomó la tierra por hipoteca, si le tomó la tierra como garantía que le pagaría el crédito, le está diciendo, a los 7 años tendrá que ser devuelta. Y la idea era esa, que no perdiera su tierra. De pronto pensemos hoy cómo estamos con eso, como si hoy pudiésemos hacer algo así, perdonar de esa manera a las personas que quedan en incapacidad de pago. Podríamos, de una manera, creo que de una manera responsable sería bueno, pero hay otros que tal vez abusarían. Bueno, y en medio de todo también los versículos 3 hablan del extranjero, sí demandarás en el reintegro, pero como si fuera en forma de, estamos comerciando, entonces tú pagas lo que realmente debes dar. Pero al hermano, que es tu familia, a ese perdónale, le perdonará tu mano, para que no haya dentro de ti o alrededor de ti o en medio de ti mendigo. Y la idea es que ninguno sufriese en Israel, que ninguno pasara necesidad. Y esa es la idea de Dios con las deudas, que en lo posible en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver por otros textos, no te endeudes, trata de no tomarlas. Y eso nos puede hacer preguntar, ¿y hoy qué hacemos? ¿Será que no tomamos deudas cuando comprar una casa es muy costoso, comprar un carro es muy costoso? En esa época se buscaba una previsión de no lo hagas en lo posible, y lo vamos a ver también a través de los proverbios, de los salmos. Pareciera que es no lo hagas. Y el objetivo aquí es, trata de no hacerlo, pero si lo haces, trata de pagar, pero si no puedes, Dios permite la remisión. ¿Y cuál es el objetivo? Que no haya gente necesitada, no haya mendigo. Y Dios dice, bendecirá con abundancia la tierra de Dios, la tierra que Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Y por eso apela a, si escuchas, versículo 5, fielmente la voz de Dios para guardar y cumplir los mandamientos que te ordeno hoy. Entonces viene primero el mandamiento y luego viene esta bendición. Por cumplir el pacto, por cumplir la ley que les ha dado, por cuidar de las personas que han quedado en capacidad de no poder pagar. Por eso le dice, entonces, y la bendición va a ser que Dios bendice tanto que tú no pedirás prestado, las naciones pedirán a ti prestado y tú podrás darle, y así ellas no tendrán dominio de ti. Entonces empezamos a ver que el crédito o el préstamo es visto en el Antiguo Testamento, por lo menos en este texto, y en los proverbios también, y en otros, es visto como un yugo. Es como que el que presta tiene dominio sobre el que le ha prestado. Tú como prestamista tienes poder sobre el que te pidió prestado. Eso es lo que aparece ahí. Entonces ya hemos visto, hay un mandamiento de tener cuidado, de hacer remisión. Y hay una bendición por la remisión para que no hayan pobres y para que Dios bendiga. Y dice, cuando haya en medio de ti menesteroso, si después de haber hecho remisión, si Dios te ha bendecido, pero si aún así tú ves a alguien menesteroso en medio de tus hermanos, de tus ciudades, viene otra ley y dice, no endurezcas tu corazón, abre tu corazón a Él, abre tu mano y préstale lo que necesites. Y viene una advertencia en medio de esto, que si está cerca, a unos meses, el año séptimo, si está cerca la época de la remisión, no pienses en tu corazón cerrarlo y decir, está cerca ese año, el de la remisión, y mires con malos ojos y digas, no le voy a prestar porque después no me va a devolver.
La intención es que esa persona se le preste, que esa persona pueda estar bien, que tú puedas darle, abrir tus ojos. Y es tan seria la cosa que dice, él podrá clamar a Dios y se te contará como pecado. Y luego viene la misma ordenanza. Entonces, sin falta le darás. No serás mezquino de corazón cuando le des. Y viene la promesa nuevamente, porque Dios te bendecirá en todo lo que emprendas. Y es interesante cómo Dios siempre está guardando a su pueblo, cómo guarda y cómo piensa en los que están necesitados. Porque Él sabe, como en versículo 11, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de la tierra. En el Nuevo Testamento Jesús va a decir lo mismo. A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Ahora, Romanos 13:8 también pareciera que dice, no debáis nada a nadie, pero sí llama en qué podemos, sino en el amarnos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Es decir, el resumen para Pablo en Romanos es ámense los unos a los otros. Tal vez no está hablando de la remisión, pero sí está hablando de amar para tener cuidado del hermano, para que esté bien. Entonces, esta es la belleza. Ahora, si volviésemos a los proverbios, veríamos, por ejemplo, Proverbios 22:7, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor, como mostrando el yugo de aquel que ha prestado y que tiene encima el que le prestó. Salmos 37:21, el impío pide prestado y no paga, mas el justo es compasivo y da. Proverbios 21:5, los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo aquel que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Y vemos también un componente, que la pobreza, que quedar sin dinero también tiene que ver hacer proyectos a la ligera. Y creo que de este proverbio podríamos ver que antes de emprender un proyecto hay que pensar si lo podemos llevar a cabo, cómo construirlo. Con el Nuevo Testamento diría que tener en cuenta para construir una casa uno tiene que pensar si tiene el dinero suficiente, no sea que quede en la mitad y la gente se burle. Proverbios 13:11 dice, la fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo la aumenta. Entonces, otro llamado es que tú puedas ser diligente en tu trabajo para que puedas obtener dinero. Pero como les digo, Proverbios también va a mostrar que hay que tener cuidado con apresurarse a ser rico, porque el que se apresura, el que quiere como ganar todo dinero, como en DMG, con pirámides, hacer las cosas rápido, lo más probable es que quede en pobreza y pierda su dinero. Proverbios 17:18, el hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prójimo. Uno preguntaría, ¿y puedo ser fiador? El texto acá lo que tiene que decir es, ten cuidado, el falto de entendimiento se compromete y por el otro sale fiador, lo secunda. Entonces, ¿no debemos ser fiadores? Es la pregunta. Proverbios 22:26 dice, no estés entre los que dan fianza, entre los que salen fiadores de préstamo. Entonces aquí hay otro más que nos dice, ¿será? De hecho, y el texto seguiría, si no tienes con qué pagar, ¿por qué han de quitarle la cama de debajo de ti? Es decir, ¿cómo van a cobrar a través de lo que tú tienes? ¿Cómo van a cobrarte si tienes tu casa, la hipoteca? ¿Cómo va a coger sirviendo fiador o alguien? ¿Cómo es posible que te quiten eso por ser fiador? Entonces el texto nos llama a ser cuidado también, ser cuidadoso con a quién le servimos de fiador. No es que no se pueda, pero es ser sabios, tener cuidado, porque aún los cercanos quedan mal, aún los cercanos pueden hacernos quedar mal. Deuteronomio 28:12, para completar esto en el Antiguo Testamento. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir la obra de tu mano, y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Entonces, más allá de ver esto de forma religiosa, litúrgica, la palabra de Dios nos quiere enseñar también acerca de cómo es nuestro comportamiento con los créditos, con las deudas. Y creo que el llamado es a ser prudentes, a pensar si nosotros
de lo que ganamos estamos en capacidad de pagar, de destinar una cuota para un crédito. Y creo que ahí viene algo importante, que nosotros pensemos antes de endeudarnos si estamos en capacidad de hacerlo. Y ahora, si definitivamente es necesario, primero veamos con los hermanos en la fe, como en el Nuevo Testamento, que tenían todo en común para que la gente no pasara necesidad. Yo creo que eso sería una de las bendiciones que podríamos aplicar. Tenemos que ser cuidadosos. La palabra nos muestra la misericordia. La palabra nos muestra el cuidado que hay que tener. Y yo creo que es ser prudente. Endeudarse es de cuidado. Del Antiguo al Nuevo Testamento, desde el Antiguo aparece como si fuera, no lo hagas, ten cuidado. Y el llamado de nosotros es a, sí, si lo vas a hacer, pero hazlo con prudencia, ten cuidado. Y tienes que saber que tienes que tener cuidado, porque las deudas son como un yugo. Y hermanos, un llamado es a entender que nuestro Dios suplirá lo que necesitamos. Todo lo que nos falte es conforme a sus riquezas en gloria. Y el llamado es a tener cuidado con las deudas. El llamado es a tener pendiente, presente, que Dios es el que provee. Romanos 13, 5 en adelante, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. En cualquier área, en cualquier momento, en cualquiera de las cosas, de las áreas de la vida, respondamos y paguemos. Seamos responsables con las deudas. Resumiendo un poco, hay que ser cuidadosos con las deudas. Y tenemos que entender que existe una capacidad de pago, pero también una voluntad de pago. Y debemos ser responsables con las deudas que se adquieren. También debemos ser fiel a Dios aún en medio de lo que hay que pagar, tener mucho cuidado. Ahora, en el Evangelio, nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. Era la deuda por el pecado, la deuda porque no podíamos llegar por nuestros propios medios a Cristo. Y la deuda más grande que tenemos es con Cristo, que nos ha salvado y nos ha rescatado. La palabra menciona, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El pecado que nos tenía muerto, el pecado que nos había dañado, ahora Cristo ha pagado en la cruz todo, ha llevado todo. Él no tenía ningún pecado, le tocó pagar por todos. Así que Él ha hecho la remisión por nosotros, ha llevado todo, y ahora nosotros somos esclavos de Él. Nuestra deuda es para Él. Cristo nos ha rescatado. Nosotros somos deudores de Él. Amados hermanos, esa es la belleza. Ahora, el Evangelio también nos debe enseñar a perdonar a otros las deudas. Así como Dios nos perdonó, perdonemos a otros. Y no solo hablo de manera financiera, sino también en faltas, en pecados, en errores. Dios fue capaz de pagar la deuda y el perdón fue un sufrimiento voluntario que Él tuvo. Así que nosotros deberíamos, con ese ejemplo, pagar también perdonando a otros. Pagar. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por estar en medio de nosotros. Aunque es difícil, Señor, pensar en pagar deudas y todo esto con la situación económica como está, tú nos enseñas a ser responsables con ellas. Ayúdanos antes de meternos en una deuda a tener cuidado, a hacer las cosas bien, a pensar bien, si tenemos la liquidez necesaria, pero también a recordar que Cristo nos perdonó, nos reconcilió, nos limpió de todo pecado y que también Él limpia a otros, que también su presencia limpia de pecado a todo aquel que pide ser limpio. Gracias por tu preciosa sangre, Señor.
En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre y agradecemos por ser el Rey, por ser el Redentor, aquel que pagó la deuda incalculable que nosotros por nuestra cuenta no podíamos pagar. Bendecimos tu nombre y gracias porque nos has hecho deudores de Cristo, deudores en el Evangelio, Señor. El pagar es vivir una vida por amor conforme a tu palabra, obedeciéndola. Pero también es mostrar a otros que Dios sigue pagando deudas, que Dios sigue perdonando, Señor, perdonando pecados. Gracias por la libertad que hay en ti. En nombre de Jesús. Amén.